La liquidación en un taxi está entre... Entonces 90.000 la tarjeta. El pase, ¿cuánto le cuesta sacar un pase para manejar taxi? Imagínense ustedes, cada 3 años sí que renovarlo, y eso yo no lo sabía. Y ya vengo, ya voy por la plata a la casa y no vuelven, ya me pasó, ya me han robado así. Que el gremio amarillo no caiga más de lo que la gente viene y me dice, me comenta. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, caballero. Muy buena la gente. Esto es Girán TV, un video más, esta vez desde un taxi. Sí, señoras y señores, estamos aquí viajando en un taxi, un medio de transporte muy popular en el mundo. Vamos a montarnos como en la experiencia del conductor. ¿Qué se puede vivir en el día a día de un taxista? ¿Es rentable ser taxista hoy en día aquí en Medellín, por lo menos? Porque no todas las ciudades son iguales. Como ya le había comentado antes, unas son más costosas, otras más económicas, otras mucha competencia. Por ejemplo, en Medellín es una competencia verdaderamente enorme, y eso sin contar con las plataformas que dicen que son ilegales, por ejemplo Uber, Didi, etcétera. Esto es Girán TV, gracias por estar aquí. Bien, gracias a Dios. Un poco de tacos, pero lo normalcito a horas de la mañana. Sí, algunas veces muy cansoncito, más que todo, pues tanto tiempo uno sentado aquí. Y los tacos también son muy largos, entonces... ¿Cómo se siente usted en este trabajo, en esta profesión? Bien. Hay que también uno estar mucho con los pasajeros, acompañarlos, y acá se sienta mucha gente a quejarse del gremio de los taxistas. Y aunque también ya últimamente se han estado quejando del gremio de las plataformas, por la atención, por la forma de que los llevan. Eso es una constante de día a día, porque es que en todos lados se pueden presentar malentendidos o malos tratos, no solamente de parte de taxistas, también de pronto de otras plataformas. ¿En qué horario se levanta a trabajar? ¿Hasta qué horas? Yo me levanto a las 5 de la mañana, pues yo trabajo de día, porque la noche casi no me gusta, usted sabe cómo es en la noche, a veces mucho ladrón, algunas veces los borrachos no le pagan a uno. Entonces trabajo desde las 5 de la mañana y descanso en mediodía, voy y duermo un momentico. Empiezo por ahí otra vez a las 3 y ya me quedo hasta las 8 de la noche. Está un turno largo, extenso, y que me imagino que la gente dirá, porque está sentado no se cansa, pero también tiene su cansancio, tanto estar sentado. Cuando las señoras llevan sus bolsas o llevan algunas cosas pesadas, me gusta mucho ayudarles a alzarlos, y de una vez me aprovecho y me levanto para poder descansar un poco los pies, porque uno sentado también eso todo el día, sí, es muy cansón. La liquidación en un taxi está entre 90, 80, algunas personas que dan hasta 100.000. ¿Y usted ha pensado algún día que no voy a alcanzar a hacerme la liquidación? Si me madrugo, eso antes del mediodía ya la tengo lista. Pero si a veces me coge mucho la noche, pues meto pues como en las horas de que se mueva la gente, me queda un poco complicado. Pero si uno sí se logra hacer la liquidación, ya tiene que lograr es buscársela para uno y la gasolina. No solo la liquidación, sino la gasolina, y ya empezar a buscarlo de uno. ¿Qué se necesita para trabajar en esta profesión de taxista? O sea, por ejemplo, ¿qué pase necesita? ¿Qué necesita el taxi pagar? ¿Qué impuesto? Aparte del pase y de la tecnomecánica, se necesita la tarjeta amarilla. Acá tiene los datos personales, y en la empresa que la está manejando hay varias empresas como Copeombas. ¿La tarjeta amarilla está a su nombre? Sí, está el nombre mío, aunque yo soy el conductor. Esa valió 85.000, pero ya el patrón ya debe tener inscrito el carro en el gremio, pues en la empresa donde es, como Taxi Individual o Copeombas. Ya esa inscripción le toca al patrón. Eso, o Taxi Andalucía, hay muchos. Entonces 90.000 la tarjeta. ¿El pase cuánto le cuesta sacar un pase para manejar taxi? Está entre 900, 850. 900.000 pesos colombianos, que aquí ya les va a aparecer cuánto es eso en dólares. Siempre hay que sacar un buen dinero. Y bueno, yo le pregunto aquí a nuestro amigo taxista,
¿en cuánto tiempo se libra lo de la tarjeta y la sacada del pase? Obviamente que el pase le va a durar 10 años, tengo entendido. Como es de placa blanca para servicio público, me dura solo 3 años. ¿3 años? Sí, solo 3 años. O sea ya si que... es placa amarilla, pues ya si es servicio normal, sí dura 10 años. O sea que a los 3 años, ¿cuánto le vale la renovada? Como 300, 280, algo así. Tengo que 300. renovarlo. Ese se renova cada 3 años. El otro sí es cada 10 años, lo normal. Imagínense ustedes, cada 3 años sí que hay que renovarlo, y eso yo no lo sabía, y me imagino que muchos de ustedes no sabían esto. Cada 3 años es algo que tiene que sacar 300.000 cada 3 años para renovarlo del taxi. Aparte de, si no es taxi propio, tiene que pagar su liquidación. Esta tarjeta amarilla se renueva Cada mes. cada mes 90.000 pesos. A eso súmenle, mi gente, que cada mes se renueva la tarjeta amarilla. Entonces son siempre muchos costos, y por eso muchos los taxistas pelean esto, porque son demasiados gastos para poder manejar un taxi. No tenía idea de eso. Gracias a que el señor taxista se prestó para hacer este video, nos estamos dando cuenta cómo es llevar esta situación, cómo son los gastos en sí. También trabajamos con la aplicación de la empresa. La aplicación de la empresa, esa cuesta 85.000 mensual. 85.000 la aplicación de la empresa. Me imagino que es para que le tire carreras. Carreras, de eso, me tira las carreras. Y a veces es muy buena, pero a veces también no tira ninguna carrera. A veces en todo el día no tira ninguna carrera. Súmele a eso también el costo de la aplicación y toda esta cuestión. Aparte, bueno, como todo vehículo utiliza pues la gasolina. El precio de la gasolina ha estado en Colombia subiendo, por lo menos en Medellín, desde el mes de octubre, todos los meses. Hay meses que incrementa 300 pesos, otras veces 500. Y también hay que saber en qué gasolineras de la ciudad poder tanquear, porque sale más económico dependiendo. ¿Con cuánto se llena el tanque de este taxi? Si un ejemplo lo tengo a medio, pues a medio tanqueado, porque yo cuando lo tengo más o menos a medio tanqueado es donde lo lleno. Se me dan entre 50, 60.000 pesos, 70.000. Un ejemplo, usted con 50.000 pesos de gasolina, ¿cuánto más o menos, cuántas carreras se podría estar haciendo? Eso sin contar que usted tiene que andar también para poder encontrar una carrera. Me dura por ahí de mediodía, sí. 50.000 pesos, sí. Más de mediodía. No, los peligros son muchos, pues que se atravesan las motos, los mismos carros, los buses, también están las personas que a veces también se meten. Aparte de pronto que puedan robarlo. Porque ese sí es uno de los más comunes, que lo puedan robar a uno. Esa es una de las más peligrosas, que lo puedan robar a uno. O también una que no es muy peligrosa y que también es un caso muy que se ve acá, es que dicen, no, ya vengo, ya voy por la plata a la casa, y no vuelven. Ya me pasó, ya me han robado así prácticamente. Sí, ¿cuánto fue la carrera? 25.000. No me olvida. Al amigo aquí le robaron una carrera de 25.000. Eso es una cuarta parte de su liquidación. Entonces imagínense, mis amigos, también las personas muy deshonestas que hacen esto. Sí, uno está prevenido, pero realmente no puede hacer nada en ese sentido. ¿En qué sentido? De que yo no les puedo decir a los clientes que si tienen plata, como me dicen. ¿Por qué no les preguntan que si tienen plata o algo? Porque realmente uno debe respetar a todos los pasajeros, y el que se sube un taxi está dispuesto a pagar. Son muchas las cosas que se puede hablar aquí sobre esto. El conducir, sea moto, sea taxi, bus, lo que sea, siempre genera un peligro y un riesgo en la vía. Cuando veníamos hacia acá, se le atravesó una moto. Hay que meterle mucho cuidado, porque usted puede ser muy prudente, pero en la calle hay otro que no. Bueno, aquí una breve charla con nuestro amigo, el conductor taxista. Nos despedimos de él. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, y yo quiero decirle al gremio taxista de que la atención al cliente es muy importante. Que el gremio amarillo no caiga más de lo que la gente viene y me dice, me comenta. Fue que más que todo dejé que hicieran el video para que le llegara también a conductores y que hagan una buena atención a los pasajeros. Esto fue un video más de Girán TV, espero les haya gustado. Chao, nos vemos en un próximo video. Suscríbete a este canal ahí abajo en el botoncito.